a todas. En este grupo estamos trabajando con los compañeros Jorge Beizaga y Ettore Recci y vamos a presentar un poco las líneas de investigación que vamos a desarrollar en el marco del grupo, que son 3. Cada uno de nosotros vamos a presentar una de las líneas y, bueno, un poco el plan de publicaciones que tenemos. No sé si quieres empezar, Ettore. Sí, muy bien. Gracias, Laura. Bueno, por una vez no tengo diapositivas, pero voy un poco a contar lo que estoy haciendo desde hace 5 años y que quiero un poco profundizar y orientar según las líneas de investigación de INCASE. En 2018 empecé un programa de investigación que tiene un nombre, se llama Global Mobilities Project, que inicialmente fue financiado no por mi universidad, sino que Sciences Po en París, sino el Instituto Universitario Europeo de Florencia, donde estoy también de visiting professor. Y este programa es un programa bastante ambicioso que consiste en hacer un mapa global de todos los flujos de viajes humanos entre todos los países del mundo. Y construir una especie de sistema mundo de la movilidad humana. Y una primera tarea ya está cumplida. Hemos publicado una base de datos sobre estos flujos entre 2011 y 2016, utilizando varias fuentes. Si queréis, luego podemos hablar en la Q&A de las fuentes, de los aspectos técnicos. Pero quiero diros algo más sobre las líneas futuras de desarrollo de ese programa y también sobre su sentido, ¿no? ¿Por qué estudiar las movilidades humanas? Tengo cierta simpatía y mucha consonancia teórica con algo que presentó Saturnino. O sea, yo también soy bastante fan de Hartmut Rosa y creo que la aceleración es un poco el patrón del cambio político-cultural de nuestra época. Y la aceleración es la dimensión temporal de ese patrón político-cultural, pero su declinación, su complemento espacial es la movilidad. O sea, vivimos en una edad que ha visto una explosión de la movilidad humana como nunca hemos conocido en la historia. Desde los años 60, 70 del siglo pasado, en medio siglo, la cantidad de movilidad humana se ha multiplicado por 20. Podéis compararlo con, se dice que nuestra es la época de las migraciones. Sí, es la época de las migraciones, es verdad. Si consideramos el número de migrantes internacionales, desde los años 60 hasta ahora, han crecido más o menos del 50%, pero también la población mundial ha crecido. En cambio, como decía antes, el número de viajadores entre países se ha multiplicado por 20. O sea, hay un gap entre la taja de crecimiento, no sé cómo dice, el rumbo de crecimiento de esas dos curvas que es impresionante. ¿Cómo se explica esto? Ya he dicho un poco la referencia a Rosa. Yo creo que es más complicado que eso. Hay más que eso. Hay que considerar también es parte del desarrollo capitalista. Pero bueno, de eso se puede debatir. Pero lo que nos falta comprender un poco el marco macro, cómo ese desarrollo de la movilidad organiza, estructura el mapa del mundo. Y unas cosas que se ve ya desde la versión primera de este mapa de flujo de movilidades es que hay muchísima concentración y el crecimiento de la movilidad no es un fruto de la globalización, no es globalización, es crecimiento de regiones en el mundo. Y por eso tengo interés en profundizar el estudio de América Latina, el estudio de Europa y cómo las cosas han cambiado en esas dos áreas y si hay relación entre las dos. O sea que la línea de evolución de ese programa de investigación es de extender los datos
desde por lo menos el final de los años 90, o sea, hace tener 25 o 30 años de datos sobre movilidades humanas a nivel macro entre países, con una matriz de 200 países por 200 países de origen y destinación, y añadirle también informaciones sobre otros flujos, de manera un poco sistémica y de red, o sea, flujos comerciales, flujos de relaciones políticas, y está bien listo. Y además considerar los aspectos políticos. Ya publiqué y trabajé sobre los regímenes de visados, que son un poco como los, no sé cómo decirlo en español, the bottlenecks, los colectores, los rubinetos que dejan entrar o salir la gente, ¿no?, de un país a otro. Y todo esto muestra una desigualdad feroz, monstruosa, brutal entre países. Nunca me llama mi hijo, me llama ahora mi hijo. Y eso también quiero un poco extenderlo y también averiguar. Digo una última cosa, si no me extendo demasiado. Todo esto es a nivel macro. Lo que me gustaría hacer también, hacer estudios de casos micros con datos individuales sobre biografías de movilidad. O sea, en países estratégicos, estudiar cómo la gente se mueve durante su vida y entre generaciones. Como veis, nunca he utilizado el término migraciones, porque para mí migración es un término reductivo. Yo creo que la migración es el fruto de una categorización política y lo que me interesa es lo que va más allá de lo que cada estado llama migrante. Me interesa lo que hace la gente, más o menos independientemente del labeling, del framing que está impuesto sobre la gente desde los diferentes estados. Ya me callo. Gracias, Ettore. Jorge, no sé si te animas a presentar la línea Migración y Desarrollo. Sí, hola. Sí, es esto. No, ya sé eso. Bien cerca de la... Directamente. Hola. Sí, no, unas cuantas ideas nada más, porque igual es algo que seguramente vamos a ir afinando más adelante, pero nos hemos propuesto también un poco que reactualizar esta discusión que en algún momento parecía que estaba más o menos vigente, lo de el vínculo entre migración y desarrollo, ¿no? Tanto a nivel macro como a nivel micro, y quizás con una perspectiva un poco más integral, ¿no? Lo que ya en algún momento se decía, trascender un poquito esta visión de la migración como migración internacional solamente, ¿no? Y también investigar un poco los diferentes tipos de migración. Para algunos, la idea era que la migración genera desarrollo. Por ahí se propuso dar la vuelta a esta idea, no era la falta de desarrollo que generaba migración. Ya luego se ve que en realidad es como un círculo, no sé si vicioso, pero que una cosa igual va impulsando a la otra y se van alimentando mutuamente, ¿no? Entonces, básicamente es esa la idea de volver a trabajar en migración y desarrollo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Para completar un poco con esta línea de investigación, en concreto, yo acabo de terminar un proyecto europeo, ¿no?, en el cual hemos trabajado con acogida de población inmigrante, se llama Welcoming Spaces, y hemos trabajado con acogida de población inmigrante en zonas desfavorecidas de Europa, generalmente zonas rurales, ¿no? Entonces, la idea también es completar un poco esta investigación o repensar el vínculo migración y desarrollo desde nuevas conceptualizaciones que sugieran, por ejemplo, cómo se generan corredores de desarrollo que van más allá del Estado-nación, ¿no?, y que se generan estos corredores a veces entre zonas rurales de un país
como puede ser Cuba, a una zona rural de Galicia, por ejemplo, o corredores de desarrollo que se están generando entre una zona de Cabo Verde y un pueblo en Galicia que se llama Burela. Es decir, ver esa idea de los corredores de desarrollo y cómo esos corredores de desarrollo están interviniendo en las desigualdades sociales. Pueden ayudar a paliar desigualdades sociales o generar más desigualdades sociales entre la población que permanece en la zona, en el país de origen, que recibe remesas y la que no recibe remesas. Es decir, ver un poco cómo a través de los corredores de desarrollo se pueden mirar las desigualdades sociales entre Europa y América Latina, ¿no? Bien, esa sería para completar la línea de migración y desarrollo, ¿no? Por otro lado, y bueno, ahí pues tenemos idea de algunos special issues en marcha. Lo bueno es que tenemos muchos datos cualitativos que ya están generados con este proyecto Welcoming Spaces, donde hemos trabajado en todas, prácticamente en Teruel, en muchas provincias de España, haciendo trabajo de campo en pueblos, tanto no solo en Galicia, sino también en Teruel, en Soria, en Extremadura, en Andalucía. Y bien, bueno, la idea sería, pues vamos a poder, como en la ENCASI no se puede hacer trabajo de campo, pero tenemos esta cantidad de trabajos de campo que no hemos podido realmente explotar, y ver cómo lo podemos explotar desde el ámbito o desde la óptica de las desigualdades sociales y de los corredores de desarrollo. Eso sería un poco la propuesta que complementaría este eje migración y desarrollo. Por otro lado, hay otra línea de investigación que nos gustaría desarrollar en el TR5, que es sobre migración y desigualdades interseccionadas, es decir, una mirada interseccional a las migraciones, en las cuales fundamentalmente incorporamos también la variable género, y de alguna manera cómo vamos a intentar incorporar la reproducción social en la construcción de las desigualdades sociales. Para esta línea también cuento con resultados de otro proyecto europeo que también estamos terminando, que se llama Carewell, Cuidar Bien, y es un proyecto en el cual hemos estado trabajando en 4 países, en el Reino Unido, Suecia, Francia y España, viendo cómo las familias transnacionales llevan a cabo los arreglos de cuidados y, por ejemplo, cuál ha sido el impacto del COVID en la reestructuración de los cuidados. Esto hemos trabajado también con la idea de cómo la protección social, los arreglos de protección social se hacen también de forma transnacional, y cómo muchas familias transnacionales generan la protección social en el país de origen y de acogida, y cómo van como navegando, ¿no? Van navegando de alguna manera en la protección social. Es decir, muchas veces las pensiones se pagan con las remesas en el país de origen, pero a veces también cuando hay un impacto fuerte o hay un problema por parte de las comunidades migrantes en el país de acogida, también hay flujos monetarios a la inversa, como hay abuelas que viajan para ser atendidas o cuidadas, o para cuidar también, y cómo se llevan a cabo esos arreglos en el espacio transnacional. Estos arreglos, lo que hemos estado viendo en este proyecto, es que conllevan muchas desigualdades sociales que muchas veces están dentro de las propias familias, ¿no? Es el caso de algunas mujeres que están sobrepasadas ante la sobrecarga de cuidados, porque tienen que cuidar a la familia en el país de origen, tienen que cuidar a la familia en el país de destino. Tenemos casos de familias donde realmente la sobrecarga de cuidados está generando un estrés y unas y desigualdades sociales también, porque evidentemente los cuidados no son por igual ni para las mujeres, y también varían en función de la posición intergeneracional. Entonces tenemos este eje intergeneracional también y de género, que es clave. Y también contamos con un montón de entrevistas que hemos realizado ya en este proyecto. Entonces la idea es trabajar aún más, explotar aún más ese eje de las desigualdades, viendo cómo se articula la producción y las estrategias de producción y de reproducción en los hogares transnacionales, y en concreto mirando con mucha atención el tema de los cuidados. Con esto yo creo que tendríamos la presentación de estos 3 ejes.
La idea es trabajar también con algunas compañeras de Latinoamérica que están también abordando este tema y con investigadoras que van a venir en el marco de Secondments. Y con esto tenemos 15 minutos, que yo creo que vamos bien, ¿no? Bien, Sí. bien. Muchas gracias. Bien, abrimos la palabra a la sala. ¿Algún comentario? ¿Tito? Una pregunta a Héctor. La matriz entre los países de flujos flujos internacionales, de movimiento, me han recordado mucho los sociogramas que nos hacían cuando eran chicos, que te preguntaban, ¿tú con quién te llevas bien en la clase? Y tú ponías la flechita, ¿y con quién te llevas mal? ¿Sabes? No, la pregunta es muy sencilla. Yo no sé cuáles son los flujos internacionales más populosos que existen en el mundo. Como vosotros habéis hecho el trabajo ya y tenéis, ¿cuáles son? 46% desde Europa. Y las Américas juntas, América Latina y América del Norte, es algo como el 20% o incluso un poco menos. Y todo está muy aglutinado por continentes. Y, por ejemplo, por lo visto, entre 2011 y 2016, no hay mucha relación entre América Latina y Europa y mucha más entre las dos Américas. O sea, la relación es verdaderamente continental, norte-sur. Norte-sur. Sí. My question is how in your group you try to combine the quantitative perspective from the methodological point of view and the qualitative perspective. You said you want to open to a qualitative and a history of life of the migrants, but it's not so clear how you imagine to combine in your group the two different perspectives. Estábamos hablando un poco de esto ayer, ¿no? De cómo compatibilizar estas líneas de investigación que están a diferentes niveles, desde el macro al micro. Y la verdad, el hecho de que no exista un dispositivo de encuesta común es un poco una limitación, hay que decírselo. Yo creo que en perspectiva, en casi podría ser, pero eso lo digo así, un poco como idea para compartir, para trabajar, de utilizar en caso un poco como una palanca para un casi 3 o otra cosa como un dispositivo de encuestas comunes en todos los países que nos interesan y con eso tener algunas medidas, dispositivos comunes de encuestas. Quizás no es demasiado costoso, caro hacerlo, porque ya eso se podía trabajar, incluso pensar a un cuestionario común de los 6 ejes temáticos, cada uno pone 10 cuestiones, 10 preguntas y ya se hace un cuestionario común y no lo sé, pero eso lo iba pensando y buscaba el momento oportuno para decirse, ya viene. Sí, teníamos un proyecto en marcha sobre este tipo de... ¿Sí? Lo que estás comentando, sí, que va a salir. Ya lo presentamos 2 veces, pero va a salir. En algún momento es un synergy grande de 10 millones de euros que no nos lo dan a los sociólogos. Una pregunta. Sí. Había ¿Otra Luis. Sí, Luis. Que el problema este de los datos no es solo del grupo, pero Claro, eso, por eso decía los 6 no es solo de que el grupo de trabajo, ¿no? Que yo creo que algo transversalmente, ¿no? Sí. Entonces, por eso decía las 6 por ejemplo, porque ya sería más cantidad que... Pero creo que no hagan falta 10 millones de euros. Yo creo que se puede ser un poco menos ambicioso. claro. Muy bien. Bueno, Entonces ya está.
Si puedo añadir algo, la idea también es que con los special issues se puede también invitar tanto artículos más de corte más cuantitativo, por ejemplo en Migration and Development se puede mirar, pues ubicar artículos más cuanti, estudios de caso más cualitativos que están en marcha por parte de investigadoras, investigadores de la red, y ahí armar pues una introducción donde realmente se pueda coordinar un poco los resultados, ¿no? Ahí estoy yo a hacer esa pregunta, si podías desarrollar un momentito la de la Sí. línea de... Bueno, la línea de publicaciones es, por un lado, un special issue sobre Global Networks, Global Networks, ¿no, Héctor? No sé si quieres comentar tú esto mejor. Y no sé si será un special issue o quizás un artículo ya. El special issue puede ser que Sí. mejor si lo coordinas tú, ¿no? Sí. Luego, en tema migración y desarrollo, hay uno que hay bastantes probabilidades que salga en Sociología Ruralis, que es una buena revista aquí en Europa. Y luego, bueno, pues pensábamos ayer con Jorge, tal vez en la revista Migración y Desarrollo, que la llevan en la Universidad de Zacatecas, en México, o Migraciones Internacionales, que también es una revista mexicana, pues intentar ahí armar algo, un special issue para, bueno, pues avanzar un poco en esta línea de investigación. Y por otro lado, la línea de Migration Intersecting Inequalities, pues sería más bien algo pues para la revista Migraciones aquí en España, o la RES también podría ser una revista que podríamos aproximarnos a ella, ¿no? Es un poco la idea que tenemos. Claramente ahora mismo quizás lo que está más avanzado pues podría ser pues algún special issue en la línea del proyecto Welcoming Spaces, que se puede profundizar un poco en esa línea de desigualdades. Sí, sí puedo complementar algo más, ¿no? Te decía que realmente estamos viendo en las presentaciones previas, Ciencia también, que está muy claro que si bien hay estos TRGs, no es una cosa como cerrada o no, entonces más bien vemos, por ejemplo, el tema de la migración, ya sea migración o movilidad de manera más general, no es algo que está desconectado, ¿no? De otros procesos, ¿no? Por ejemplo, esto de la movilidad, lo vemos, veo esto comprobado que lo vemos tanto como movilidad temporal, como envejecimiento o curso de vida, movilidad en el espacio, que es lo que, digamos, pareciera que es el tema principal, pero en realidad está conectado también con otro, movilidad social. Entonces, uno, definitivamente la información que pudiéramos conseguir tiene que ser para todo, ¿no? Y dos, también la colaboración, ¿no? O sea, entiendo que esa es la idea, no es que este sea un grupo cerrado, es más bien que todos podamos aportar a la investigación en este. Sí, son grupos, creo que son grupos de referencia que tiran adelante línea, pero la red participa, y claro, cada uno en su medida que va participando. Y Sí. esa es la idea, ¿no? Porque se abre a la red. Y después una cosa muy interesante es el tema de las migraciones. Cuando estuvimos en Bolivia tuvimos la oportunidad de experimentar las migraciones, salir de la caja de las migraciones clásicas. Las migraciones clásicas, uno va, migra gente con determinados niveles educativos, que entra por abajo de la pirámide, todo esto, ¿no? Y por ejemplo, en Bolivia experimentamos las movilidades circulares, que por no trabajar el tema, mucha gente ya lo sabe, entonces era toda una circularidad donde la gente estaba en Bolivia, pero iba al norte de Chile, después al norte de Argentina o a Buenos Aires, ¿sabes? Volvía, y esa circularidad fue algo que o sea, lo vimos patente por otros indicadores físicamente. Y eso es como que, como uno no trabaja esa línea, digamos, como que fue los distintos tipos de movilidad de migraciones que hay, ¿no? O sea, siempre uno puede pensar cuando habla de migraciones en las migraciones más clásicas, ¿no? Diferentes tipos, aunque Laura ya nos había enseñado mucho en casi uno,
también verlo en forma patente, haciendo una estancia de investigación, también fue como una cosa bastante interesante de poder experimentar una movilidad atípica, una migración atípica, que es en círculo, Claro. impermanente, ¿no? Estás allí, estás aquí, estás allí. Claro, si me permites, esas migraciones siempre han existido. Sí. Lo que cambia es la mirada, ¿no? O sea, lo que es tradicional no es tanto la migración, sino la mirada que le pongamos al proceso, ¿no? Y sí, hablamos ayer, por ejemplo, que sería muy interesante mirar un poco estas circularidades, porque también no solo se quedan entre América Latina o entre Europa, sino hay bolivianos que migran a Argentina y de Argentina vienen a España y de España van a Suiza. Eso sería muy bonito, pero claro, para eso necesitas un proyecto de investigación y bueno, no es complicado, ¿no? Claro. Y destacar, sí, eso, la idea de la multidimensionalidad y la interseccionalidad del fenómeno de la migración con cada uno de los ámbitos. Se ha destacado el género, pero en el ámbito laboral es más que evidente la trascendencia de la posición de migrante, de determinado migrante, porque los hay de todos, los que vienen de la Unión Europea con altos niveles de cualificación, esos normalmente pero nos Unión Europea y América Latina tienen una cosa similar, que es bastante excéntrica a nivel mundial, o sea, tienen un sistema de libre circulación que América Latina un poco importó desde la Unión Europea y que es una cosa más que hace el modelo tradicional de inmigración incluso menos válido, porque bajo un sistema de libre circulación hay fuertes incentivos a hacer lo que tú decías, Sandra, o sea, de hacer una movilidad circular, lo dice el mismo término, ¿no? Libre circulación, y lo mismo se ve en Europa, o sea, la gente se mueve, pero no se mueve de manera definitiva, hay mucha circulación, y todo eso los indicadores clásicos de migración no los captan. Y por eso yo digo, también de un perfil metodológico es mejor fijarse en los flujos, porque captan mejor esa circulación. Yo iba a hacer un comentario también en ese sentido, de los aspectos que desde el punto de vista más general de las ciencias sociales nos es difícil por la falta de disponibilidad de información, que es todos los elementos dinámicos. Y por tanto, el dinamismo social se nos escapa porque tenemos instrumentos demasiado estáticos o demasiado costosos para seguir esas dinámicas. Y la verdad es que aprendimos mucho de Laura cuando nos relativizó nuestras miradas sobre la migración, donde siempre, cuando estudiábamos movilidad social en particular, hacíamos esa mirada absolutamente estática, como si el migrante fuera alguien que llega, se asienta y es un fenómeno de por vida. No, es una realidad que tiene que ver en particular con el origen, y la interacción que se da entre origen y destino es absolutamente presente y se te escapa de la información. Y eso es muy complicado, o planteártelo desde un punto de vista cualitativo se puede resolver más o menos bien, pero desde el punto de vista cuantitativo es un trabajo enorme que es de una dimensión que se nos escapa. Por tanto, digamos, seguimos ahí en las ciencias sociales siendo las hermanas pobres de la ciencia, sin poder pedir recursos de 10 millones justamente para hacer estas cosas y reivindicar el papel de nuestra ciencia. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues así, Renata. I believe that this InCAS project could be an occasion to include much more from the academic and scientific point of view, the theme of migration into other, more connected with other more classical socioeconomic matters. Because I am working in Italy with Maurizio Bronzini, for example, in a big project on, and it is something that is academically speaking apart. Migration is something that is apart. So very well done, etc., etc. We learn a lot, but I think this could be an interesting occasion to read much more the study of international mobility with social mobility in general, with inequalities, with the labor market, something that we are talking about. It would be interesting to make an effort to match much more and not considering migration as something that is apart.
with respect to other crucial sociological issues. Yes, absolutely. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pasamos al último grupo de la mañana. Sí, el de género. Bien. Bueno, hola, buenos días. Me toca a mí presentar lo que respecta al TRG4, el de Gender and Social Time, Inequalities in Work, disculpa, and Family Time. Estoy yo aquí presentándolo, pero me voy a acompañar a Leticia, Olga, Julie no nos puede acompañar hoy, o Cecilia. Cualquiera de nosotros y de nosotras podría estar aquí hoy comentando lo que hemos trabajado. Y nosotros nos hemos situado a presentar este PowerPoint en lo que trasladaba antes Lalo, ¿no? En ese intermedio, en ver qué líneas de trabajo van a ser las que vamos a desarrollar y sobre todo un poco ese marco, ¿no? Que nos va a permitir contextualizar lo que los distintos secondments o las distintas líneas de trabajo están desarrollando en los distintos grupos de investigación que están participando. En primer lugar, os queremos presentar, hemos estructurado tres cuestiones, o fundamentalmente dos cuestiones. Los ejes en que estamos desarrollando los aspectos más de líneas de trabajo y el plan de publicaciones. He introducido alguna cuestión también del índice de desigualdad, como nos comentaba Pedro, pero bueno, también es muy breve, es una cuestión que supongo que tendremos que ir discutiendo entre todas y todas. ¿Cuáles son las líneas de trabajo que nos hemos planteado? Y también abierto a vuestras sugerencias, aproximaciones y visiones que podamos tener. En primer lugar, pues la línea de trabajo sobre tiempos, trabajos y bienestar, ¿no? Para nosotros este es uno de los ejes fundamentales en que queremos analizar o queremos profundizar en esas relaciones y categorizaciones del tiempo, los trabajos y el bienestar cotidianos, ¿no? Sobre los que al fin y al cabo se han construido o se están asentando en nuestros estados del bienestar. Y por lo tanto en esa relación entre el tiempo o los tiempos y los trabajos. Asimismo también queremos trabajar los aspectos más subjetivos, ¿no? Esas percepciones y los valores hegemónicos de nuestras sociedades respecto a esta relación entre tiempos, trabajos y bienestar. Aquí no voy a desarrollar, yo creo que por muchas y muchos de vosotros que sobre todo participáis en INCASI 1 es conocido, ¿no? La línea de investigación que desarrollamos. No tengo tiempo de desarrollar los aspectos más conceptuales y teóricos, pero bueno, estamos hablando de todos los temas de organización social de los cuidados, sociedad neoliberal capitalista y, en este caso, también androcéntrica, etcétera, etcétera. Y en este caso siempre hablando del trabajo productivo, trabajo reproductivo, trabajo de cuidados, bueno, en función de los términos y conceptualizaciones que podemos utilizar. En segundo lugar, eso nos va a llevar a plantear y eso significa plantearnos los sistemas de cuidados, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra segunda línea de trabajo es, desde esa perspectiva comparativa, a analizar, incidir en cómo están dando respuesta a los estados de bienestar a esas necesidades de cuidado o de bienestar social. La tercera perspectiva o la tercera línea de trabajo lo hemos enfocado más desde un punto de vista de herramientas teórico-metodológicas, epistemológicas y también de técnicas sobre lo que es la perspectiva de género. Por tanto, aquí lo que queremos es realizar todo un abordaje, un análisis de cómo
en los distintos secotmes o en los distintos grupos de trabajo, aunque estén trabajando perspectivas o líneas de trabajo en educación, en el empleo, bueno, lo que han ido planteando y lo que nos van a plantear nuestros colegas de los otros grupos de trabajo y ver cómo se introduce la perspectiva de género. Yo creemos, el equipo que estamos trabajando, que tenemos que dar pasos más allá de los que ya realizamos en ICASI 1. Por tanto, hay todo un aprendizaje de lo que es la introducir la perspectiva de género en la mirada que realizamos en nuestras problemáticas sociológicas, en las preguntas que nos realizamos, en la metodología y la epistemología. Por tanto, será también una línea de trabajo ver cómo se está aplicando la perspectiva de género, porque es un eje transversal en los distintos ámbitos temáticos y qué herramientas se pueden proporcionar, ¿no? Qué miradas se pueden proporcionar al respecto. Y una cuarta línea de trabajo, y aquí Cecilia fue la que nos ayudó mucho a pensar sobre ello, es intentar vislumbrar qué está significando hoy en día todos los debates que están habiendo en nuestras áreas de conocimiento sobre esas perspectivas innovadoras, sobre la visión binaria tradicional. Y también eso nos va a implicar hablar de nuevos movimientos LGTBI+, etcétera, etcétera. Por tanto, sí que queremos poner encima de la mesa qué está significando hoy en día la investigación sociológica, ¿no? Cuando estamos hablando de diversidad de género, diversidad sexual, etcétera, eso que implica en nuestras agendas investigadoras, que implica en nuestras perspectivas. Y eso va a ser las 4 líneas de trabajo que nos hemos planteado. Sí que es cierto que en un momento inicial, en casi tenemos 4 años para ir trabajando y seguramente tendrá la modulidad o será modulando a lo largo de esos 4 años. Estamos trabajando también, aunque os he puesto work in progress, estamos trabajando, le hemos llamado un formulario específico, ¿no? Leti, Cecilia y Olga lo hablamos como un formulario específico, pero sí que queríamos intentar aproximarnos en los distintos secotmes que se realizan a cómo están incorporando la perspectiva de género. Si se incorpora, cómo no, si se hace, cómo se está haciendo, etcétera. Eso nos enlazaría en esa tercera línea de trabajo de esas herramientas teórico-metodológicas y epistemológicas sobre la perspectiva de género, ¿de acuerdo? Por tanto, estamos trabajando, fue la idea, aún no lo hemos terminado, de plantear algún tipo de formulario específico, bueno, ya veremos cómo lo acabaremos de sistematizar, pero sí de a esos ámbitos de interés del TR4 de género, pues ver hasta qué punto los secotmes lo están planteando, ¿no? Para atender un aprendizaje compartido y colaborativo entre todas y todos y a partir de aquí poder reincorporar y poder diseñar esas perspectivas. Esas son las otra línea de trabajo que estamos realizando ahora. También nos estamos planteando, lo que pasa es que esto no voy a entrar en ello, veo que ninguno de los grupos anteriores ha entrado, aunque Sandra y Pedro nos pedían, ¿no? Que pensásemos la contribución que nuestro eje o nuestro TRG tendría para la elaboración de la medida del DISIC de desigualdades. En nuestro caso es claro, y por eso no voy a decirme casi nada. Si os fijáis, si os acordáis, el indicador de desigualdades sociales que se plantea el proyecto desde la perspectiva comparada, donde nos plantea ese primer bloque de desigualdades socioeconómicas, de educación, ocupación, income, ¿de acuerdo? Que nos daría ese índice de desigualdad. Después había esos 3 subíndices, ¿de acuerdo? El base, el de género o el de gender y el dinámico. Pues, lógicamente, nosotros trabajaríamos o nos enfrentaríamos muy fuertemente en cómo la perspectiva de género, no solo los indicadores de género, esperamos poder contribuir, ¿no? De qué realmente significa tener una perspectiva de género cuando planteamos este tipo de indicadores, este índice social. Por tanto, nada más a deciros, tendremos un subíndice donde vamos a participar, donde vamos a introducirnos y, por tanto, lo iremos trabajando desde el punto de vista. Nosotros lo tenemos fácil en este caso. Dicho esto, lo siguiente que os queremos plantear es cuál es nuestra previsión de plan de publicaciones, que es la otra cuestión que nos planteaban. Nosotros hemos planteado 3 grandes propios plan de publicación o de difusión propia de este TRG y después tenemos 2 que los planteamos nosotros porque hay gente de nuestro grupo, personas que lo conforman, que están trabajando, pero que sería transversal a todos ellos. La primera contribución que estamos planteando es hacer un monográfico
en este caso de una revista, sobre trabajos, tiempos y bienestar comparativa internacional. Hay mucha publicación sobre tiempos, trabajos y bienestar. Y aquí me acompañan personas que han trabajado muchos temas, ¿no? Veo la cara de Pilar, por ejemplo, Carrasqué, donde también ha introducido y ha participado, y de otras personas. Y, por tanto, nuestra idea es plantear, pues presentar un conjunto de investigaciones empíricas de diferentes países. Eso será a partir de los secondments, a partir de los trabajos. Haremos un call abierto y, por tanto, esperamos que colaboréis sobre esas investigaciones de trabajos, tiempos y bienestar sobre distintas ópticas desde una comparativa internacional. En ese caso estábamos pensando en una revista española, en ese caso se ha nombrado ya la revista española de sociología o la revista internacional de sociología. Esto es nuestro primer enfoque. La segunda publicación que estábamos pensando, aquí ya estábamos pensando en un libro, una monografía más amplia sobre lo que es la perspectiva comparativa y qué nos permite repensar las dinámicas y desigualdades de géneros y qué aporta la perspectiva comparativa cuando pensemos o estamos pensando en dinámicas de desigualdades de género. En este caso estaría más focalizado desde aportes conceptuales y teóricos. En el caso, por eso estábamos pensando más en un formato libro, ¿no? Estos aportes conceptuales y teóricos sobre la perspectiva de género y cómo eso nos ayuda o nos permite o nos incide en el análisis de las desigualdades sociales desde una perspectiva comparativa. Este es el segundo bloque. En este caso estábamos pensando, por ejemplo, que esta segunda contribución, Julie, ¿no? Julie Jarty, fueron las personas que lo coordinase o lo liderase, ¿no? Aquí sí que es cierto que estamos pensando en una editorial, sea Tirando Blanc, Marcial Pons, son dos editoriales a nivel español conocidas, o bien también con conversaciones con nuestros colegas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. También estábamos pensando desde tercera contribución. La tercera contribución que habíamos pensado es la perspectiva de género en la investigación sociológica sobre desigualdades sociales. En este caso también estábamos pensando en investigaciones empíricas, pero que supongan en algún momento innovaciones, avances de conocimiento desde el punto de vista empírico-técnico en la introducción de la perspectiva de género. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos hablando, en este caso, desde un punto de vista más metodológico, epistemológico, ¿no? De avance del conocimiento y cómo se introduce la perspectiva de género en nuestras investigaciones y, sobre todo, concretamente, el análisis de las desigualdades sociales. En este caso estábamos pensando, por tanto, aquí es más metodológico-técnico. En revistas tales como Quantity Quality, perspectiva cuantitativa, perspectiva cualitativa, o una revista como puede ser Empiria. ¿De acuerdo? Es la otra que estamos diciendo. Disculpadme, pero creo que antes he ido rápido y no me gustaría... bueno, no, es igual. Ya está. La tercera contribución. Estaba pensando en una cosa, pero ya está. Vale, como os decía, Quantity Qual. Esas son las tres contribuciones propias que aportaríamos desde el eje temático que tiene este TRG4. Después planteamos también dos contribuciones, en este caso puede ser más metodológicas y, por tanto, transversales a todos los grupos de trabajo. Y en este caso, no sé si seguramente Leti, nuestra compañera doctora Muñiz, sería la persona que mejor lo podría explicar que yo mismo, porque no he hecho más que recoger, ¿no?, las ideas que la doctora Muñiz nos ha planteado. Tú y yo. Sí, sí. Bueno, muy breve porque Mario ya explicó la cuestión temática. A ver, en el marco de Incasi 1 tuvimos muchas discusiones sobre cómo incorporar la comparación internacional desde una perspectiva cualitativa. Justamente porque, digamos, el tipo de construcción social que se hace, de información que se construye para entender la vida social desde una perspectiva más cualitativa, implica necesariamente centrar la mirada en grupos o personas específicos y no tiene, digamos, la voluntad de la representatividad. Entonces, en ese marco tuvimos varias discusiones con varios colegas sobre cómo pensar una perspectiva comparada cualitativa. Y lo que desarrollamos en el marco de Casi 1, junto a Joan Michelberg, con Gabriela Aguilar Donoso, es una mirada, en principio, desde la perspectiva biográfica, porque
que intentamos analizar trayectorias laborales que nos permitiera hacer esa comparación. Y lo que desarrollamos fue un modelo de comparación que incluye algunas de las cuestiones que se estuvieron conversando aquí, que tienen que ver con, bueno, cómo comparar niveles macro, meso y microsociales, atendiendo a la cuestión de que desde la perspectiva más cualitativa nos centramos y nos esforzamos por recuperar las cuestiones microsociales, ¿no? Entonces, cómo poner en diálogo esas cuestiones microsociales, que son muchas veces contextualizadas en espacios concretos, para poder comprender la realidad de países distintos y de continentes distintos. Entonces, a partir de esa idea y de ese modelo, nos surgió la idea de pensar qué contribución podemos hacer en estos casi dos para seguir pensando en las desigualdades sociales en términos comparados internacionales. Y lo que propusimos y estuvimos conversando con Pedro Izama en principio, y después con algunos colegas, es desarrollar en primer lugar una especie de seminario permanente de discusión sobre la perspectiva, no ya la perspectiva biográfica, sino la perspectiva cualitativa comparada, también atendiendo a que en el marco de la diplomatura vamos a tener una materia sobre metodologías cualitativas comparadas. Entonces, en el marco de esa situación de pensar los contenidos para esa materia y pensar los aportes que podemos hacer desde INCASI, bueno, se nos ocurrió hacer una especie de seminario de discusión permanente que tendremos en el segundo semestre y el año que viene, para derivar luego en la idea es que esas discusiones nos sirvan para construir un manual de métodos cualitativos comparados en español, porque en español existe uno que es un cuaderno del CIS, pero es, digamos, nosotros abordaríamos varias aproximaciones cualitativas, o sea, sería como algo más amplio, algo más actualizado. Entonces, bueno, estamos pensando en una publicación que sea un manual, digamos, en el que se discutan cuestiones como, fundamentalmente conceptuales, metodológicas, para poder aportar elementos para aquel que quiera, aquella que quiera hacer una comparación cualitativa internacional con elementos metodológicos que les sirvan como recurso. Y también lo que se nos ocurrió es armar una especie de dossier, de special issue, en el que pensemos o, digamos, ya se incorporen cuestiones más empíricas, no solamente cuestiones teórico-conceptuales vinculadas a cómo, digamos, qué significa hacer una comparación cualitativa biográfica, sino, cualitativa, sino, digamos, bueno, nada, que la gente que en el marco de INCASI desarrolla investigaciones cualitativas comparadas pueda hacer un proceso de reflexividad sobre ese proceso metodológico de comparación. Entonces, un poquito, tenemos los... Esta es la segunda especialista. Perdón, no sabía que lo estabas mostrando. ¿Me pasas la primera? ¿Un segundo? Perdón. Yo hago lo que tú me dices. Dale, gracias. Bueno, entonces nada, simplemente para mostrar, la idea es discutir sobre estas cuestiones para el manual. Vamos a discutir las perspectivas de estudios de caso, la perspectiva biográfica, las etnografías comparadas, y también pensamos discutir unas cuestiones vinculadas a las técnicas que tienen que ver con las entrevistas y los grupos de discusión, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea, es recuperar eso para el manual, y luego sí, gracias Marius, esto que les decía sobre elaborar un dossier en el que ya no sean cuestiones más teórico-conceptuales, sino que se muestre eso que se va a desarrollar en el manual. Y quería recuperar, aprovechando la pregunta que Renata le hizo a Ettore sobre la articulación entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y señalar que, digamos, siempre tratando de tirar agua para mi molino, no, pensando en que en esta comparación internacional que se puede hacer, en términos cualitativos sería interesante poder hacerlo, aprovechando incluso, bueno, digamos, que después de la pandemia, la posibilidad de hacer una mosca dando vueltas, la posibilidad, hay una sola que está molestando. No, digo, la posibilidad de hacer un trabajo empírico, cualitativo, que permita complementar la encuesta, digamos, si se desarrolla en algún momento, en el INCASI 3 o cuando se consigan recursos para ello, complementar con algunas preguntas, digamos, entrevistas cualitativas que pueden ser digitales, con lo cual no es que sería, digamos, agregar como,
demasiados recursos para eso porque tenemos todo lo digital y que nos permitiría de alguna manera comprender y entender, me parece a mí, más en profundidad, esos procesos, esas situaciones que se pueden ver en las encuestas y que se analizan en las encuestas. Bueno, nada, y tomaríamos en ese caso todos estos avances y discusiones que vamos a tener en el marco de esto que sería como más transversal, como lo decía Maru, no es que es atinente a las cuestiones de género, sino que la idea va a ser que cualquier INCASI, persona que participe de los equipos de INCASI, que quiera participar y discutir con nosotros pueda integrarse porque es una cuestión más metodológica, no es vinculada estrictamente a género. Listo. Muy bien. Bueno, abrimos un turno de palabras. Estaba pensando en INCASI 1, el debate que tuvimos o el ejercicio de precisión conceptual para hacer explícito lo que significa una perspectiva de género. Porque al principio el hecho de considerar la variable sexo es una aproximación muy elemental de lo que representa una perspectiva de género. Y bueno, fue un ejercicio de reflexión interesante que permitió socializar en el conjunto de la red lo que significa realmente un cambio de mirada que tiene que ser profundo y que permite revisar las conclusiones que habitualmente se pueden extraer de esas miradas que sutilmente pretenden introducir más que realidades parciales. El gran reto que vamos a tener, porque la medida que también queremos introducir con la perspectiva de género, hace que muchas veces la disponibilidad de la información en Europa y en América Latina, en ambos lados, no exista. Y por tanto, eso es un gran reto. En particular, por ejemplo, la interacción, quizás en las encuestas del tiempo quizás es más fácil de introducir, pero cuando te dedicas a estudiar el mercado laboral o relaciones de empleo más desde el punto de vista de las ocupaciones, etcétera, carecemos de la información sobre fuera del mercado de trabajo. Entonces, si la perspectiva es que es una visión amplia de la vida y de la interacción de ámbitos, pues es una mirada que se nos pierde en Europa, en América Latina, y por tanto eso es un gran reto a plantear. Quizás a veces en miradas más agregadas, con los índices estos por país y tal, puedes acumular, digamos, indicadores diversos que en su interacción, bueno, también nos dan pistas, pero realmente va a ser o va a seguir siendo difícil el poder plasmar, digamos, esas opciones de análisis real de las miradas. Y nada, felicitar la iniciativa de la investigación comparada, que es un producto auténtico también de INCASI 1, finalmente, que ahora tiene su luz. Teníamos una línea de investigación en INCASI 1 que era la metodología, y por tanto eso también fomentó que pensáramos desde lo cuántico, desde lo cual y la articulación y salían estas cosas. Es evidentemente omnipresente en cualquier ejercicio de investigación y en ese sentido lo rescatamos y lo recuperamos constantemente, también a través de la formación, porque lo vamos a seguir incorporando y bueno, ahí seguiremos avanzando. Dicho esto, había una palabra solicitada. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la presentación. Muchas contribuciones que me interesan bastante, que llevo trabajando con Sandra, además, sobre temas de desigualdades de género, de introducir la perspectiva de género en las desigualdades sociales y tal. Algo que intenté hacer en mi TFM, que era relacionar las desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres como el indicador de igualdad de género de la Unión Europea, con una de las líneas que has nombrado, que es el de análisis de los estados del bienestar, que era intentar relacionar el nivel de desfamiliarización del estado del bienestar con esas desigualdades de oportunidades entre hombres y mujeres. Y un inconveniente que me encontré, y que además he podido hablar en ese congreso con una profesora de aquí de la UPO, que es María Jesús Rodríguez, es que no hay un indicador o no hay una manera de cuantificar, por lo menos a nivel comparado entre países, la desfamiliarización. Como mucho lo que yo pude encontrar es el porcentaje del PIB en un concepto que categorizan como familia children. Pero claro, ahí entran muchas cosas, hay transferencias directas a la familia, algunos sí, servicios también, pero claro, que como un cajón desastre en el que caben muchas cosas que nos permite pues,
digamos, como concretar un poquito más. Y bueno, tenía una pregunta que era si habéis encontrado algún tipo de indicador, algún tipo de medición, si no a lo mejor a nivel comparado entre los países de la Unión Europea, que entiendo que son muy complicados, que sí que hayáis podido hacer algún tipo de trabajo en esa línea de cómo lo habéis podido medir, cómo lo habéis A ver, yo creo que señalas uno de los temas fundamentales, ¿no?, de trabajo. En nuestro caso, yo creo que lo que nos está siendo más fecundo o más útil cuando estamos trabajando estos temas es el concepto de la reorganización social del cuidado, sentido amplio, ¿no? Y cómo las instituciones están dando respuesta a esas necesidades del cuidado, donde puedes introducir desde aspectos de instituciones educativas, instituciones de cuidado a menores, a personas dependientes. Y, por tanto, utilizando, ¿no?, el diamante de Ravazzi, ¿no?, donde señala, pues, los papeles del Estado, ¿no?, la familia, sector comunitario, ¿no?, Estado, familia, comunidad, y el mercado, ¿no?, y los procesos de mercantilización. Porque sí que es cierto que toda la literatura a nivel fundamentalmente europeo, pero también yo creo que a nivel latinoamericano, donde realmente han trabajado muchos temas, señalan, ¿no?, cómo la gran crisis del 2006-2007 supuso, ¿no?, la retirada del Estado en todo este tipo de política pública de cuidado, como tú señalas, y por tanto los procesos de mercantilización o cuasi comercialización, si utilizamos a Polanyi, ¿no?, que nos habla más de la cuasi comercialización, y después la pandemia del COVID, ¿no?, que podemos utilizar como dos grandes explosiones que hemos tenido en todos estos temas de tiempos, trabajos y bienestar. Pues como a partir de la pandemia del COVID lo que estamos observando es el efecto contrario que María Ángeles Durán nos señalaba, que es puertas adentro, y por tanto los procesos de rehoganización y reinstitucionalización familiar, ¿no? Entonces yo creo que estos modelos o estos anclajes teóricos conceptuales pueden ayudar como mínimo a nivel teórico conceptual, ¿eh? A nivel empírico tendremos que buscar, pero sí como a nivel más teórico, metodológico, conceptual, te ayudan a buscar este anclaje de lo que tú estás hablando como marcos, ¿no?, como marcos explicativos. Y en este caso, pues nosotros utilizaremos sobre todo mucho el concepto de, ahora ya no hablamos tanto de la crisis del cuidado, hablamos de la reorganización social del cuidado, utilizando el diamante de Ravazzi, ¿no?, y viendo cómo, y nuestra idea es situar en perspectiva comparativa cómo los distintos países están dando respuestas a esas necesidades de bienestar o de cuidados, situándose y moviéndose, ¿no?, como si fuera un gráfico de aquellos, ¿te acuerdas, Pedro? Y se van moviendo, ¿no? Y lo puedes ejemplificar en muchos ejemplos. Yo creo que el que tú planteas, la desfamilización, ¿no?, puede ser un elemento muy interesante, porque ¿desfamilización en qué? ¿No? Bueno, pues aquí vamos a situarlo en un plano analítico, ¿no? Desfamilización en cuidado de menores, en cuidados de personas dependientes, ¿no? Y entonces lo situamos en un plano analítico concreto y vamos viendo cómo se va dando respuesta, ¿no? Pero bueno, tendremos ocasión de hablarlo a lo largo de los 4 años, supongo. Sí, Manolo. Bueno, gracias. Una breve consideración y un intento de reflexión. La breve consideración que me parece muy interesante la propuesta de hacer un taller, ¿no?, sobre metodología cualitativa, una perspectiva comparada y tal, especialmente lo de introducir un espacio para la reflexividad metodológica sobre las investigaciones comparadas que se hayan materializado en el proyecto. Así que ánimo. En segundo lugar, un intento de reflexión. Se ha señalado una cuestión como una gran línea del proyecto, ¿no? Respuesta, lo he visto también en la primera, respuesta de los estados del bienestar a las necesidades de cuidado. A partir de aquí viene una reflexión. Y también, también pidiendo que desde la experiencia acumulada en esta línea, en el casi uno, pues la pueda valorar, ¿eh? ¿Hasta qué punto podremos hablar de estado de bienestar? Y si a lo mejor, quizás, la línea, esto queda pretencioso, pero yo para aclararme, si a lo mejor lo que puede representar es diferencias en la respuesta que se ofrece entre los estados del bienestar, ¿vale?, y otros modelos de estructura estatal.
Y apunto que a lo mejor un elemento fundamental para un quinto en casi podría ser la comparación de estructuras estatales, ¿no? De las estructuras estatales donde se asienta la gestión de las desigualdades sociales. Pero esta reflexión, Manu, es simplemente también a partir de vuestra... no creo que no me he podido leer toda vuestra producción en este tema del casi uno, pero es esto, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos hablar de comparaciones entre Estado y Estado cuando no nos ponemos de acuerdo en qué modelo tenemos aquí, cuando están sujetos a una fragmentación y a una dinámica que nos hace, que nos lleva a un debate sobre la llamada Europa social, ¿no? Y hasta qué punto se puede trasladar algo que se llama comparación de estado de bienestar entre Europa y América Latina. Pero eso no quiere decir que no me parezca absolutamente importante la comparación de esa respuesta a necesidad de cuidado que, por otro lado, sí tienen mucha más homogeneidad, mucha más recurrencia, como tú lo sabes mejor, de las que tienen muchísima recurrencia, sin embargo, a lo mejor el enfoque hay que estructurarlo bien, ¿no? Para que nos salga más riqueza, ¿no? Solo eso. Totalmente de acuerdo, es decir, coincido. Supongo que por una perspectiva etnocéntrica europeísta utilizamos este concepto, aunque es muy difícil también utilizar ese concepto porque desde las perspectivas de estados de bienestar de Donald Wright ha llovido mucho, Spik Andersen y todas las perspectivas que han surgido, ¿no? Comparto absolutamente, ¿no? Y fíjate, lo que me estás diciendo, hace 3 semanas estaba en Bogotá en el congreso del ASA, ¿de acuerdo? Donde compartí una mesa redonda, ¿no? Con colegas de Argentina, de Uruguay, de México y de Brasil, donde se planteaba lo que estás diciendo ahora, ¿no? Cuando, por ejemplo, nuestra colega de Río de Janeiro nos comentaba todas las experiencias comunitarias en las favelas sobre el tema de cuidados, o, por ejemplo, nuestra colega Eleonor Faur nos planteaba todo lo que está sucediendo cómo se está dando respuesta a partir de experiencias comunitarias, por ejemplo, en alimentación en Argentina, donde son claves, y cómo se está viendo un desmantelamiento por parte del gobierno de Milei, ¿de acuerdo? Y a partir de esas perspectivas surgió tu reflexión, ¿no? De hablar, puede ser de estructuras o de otro tipo de cómo se está dando respuesta. Por tanto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que partimos, ¿no? de eso, ¿no? Partimos de esa idea, pero yo creo que tendremos que tener una concepción mucho más abierta, ¿no? A estos temas. Por tanto, la comparto. Y aprovecho la pregunta, por ejemplo, antes Laura hablaba, ¿no? De los proyectos que hablaban y surgía el tema de trabajo de cuidados, ¿no? Porque además me consta que en los proyectos de Laura hay personas que saben mucho más que yo hasta de estos temas. Por tanto, yo creo que las intersecciones que tendremos, por ejemplo, en migración, porque lógicamente hablar de cuidados hoy en día es hablar de esta etnostratificación migratoria, ¿no? Y por tanto, ¿quién está dando respuesta en los países desarrollados del trabajo de cuidados? Por tanto, el movimiento migratorio, las cadenas globales de cuidados. Aquí no he hablado de ello por simplificar, por tanto, seguramente con el grupo de migraciones, cuando hablemos de esas cadenas globales de cuidados y esa etnostratificación migratoria, pues seguramente tendremos puntos de encuentro y podremos trabajar muchísimo. Ahí también una cuestión respecto a la discusión sobre los estados de bienestar, me parece una simple cuestión. Para el INCASI 1, Antonio lo trabajó en profundidad con un grupo de colegas y seguramente hoy, por lo que me contó el otro día, nos va a iluminar, nos va a ayudar a Antonio Martín Artiles, ¿no? Sí, Nos va a ayudar a iluminar para seguir pensando estas cuestiones que son súper interesantes y que tienen que ver en definitiva con lo que venimos conversando sobre qué comparamos cuando comparamos y cómo comparamos regiones con tradiciones y con historias, bueno, no sé si tan distintas, pero porque estamos ligados de alguna manera por la colonización, pero bueno, para seguir pensándolo. Estaba recordando, no sé si Julie llegó a plantear, no sé si la expresión era esta, de modelos de género. Sí. Ella es una mirada complementaria, que de hecho es posible con la mirada de los modelos sociales, porque finalmente los modelos de género están incorporados en la misma dinámica de... En este caso, Pedro, hay toda una tradición, digamos, teórico-conceptual anglosajona. Es mucho más anglosajona que mediterránea, porque la mediterránea, el estado familista, etcétera, etcétera, latinoamericana, pero hay toda una tradición, sobre todo de economistas, politólogas, y lo digo nada, economistas, politólogas y sociólogas,
que están planteando que tenemos que cambiar el concepto, no tenemos que hablar de estados de bienestar, sino estados de género en el trabajo cuidados, disculpadme, en estos ámbitos. Y después hay colegas que dicen que hoy en día cuando hablamos de estado de bienestar estamos hablando de estados de cuidados, ¿no? Como estado de respuesta. Bueno, hay todas unas tradiciones sobre esto, el movimiento feminista ha trabajado mucho esto y bueno, podemos aprender muchas cuestiones. Sí, es así. Luis, ¿se acabó? No. Luis, con esto cerramos. Simplemente el tema de los cuidados, yo estoy ahora analizando con una estudiante a través del Manifesto Project, que es una base de datos donde están todos los programas electorales de los partidos políticos en España y bueno, estamos haciendo un análisis de cómo defienden en esas propuestas electorales pues, el tema de los cuidados. Así qué bonito. Es una información también que es gratuita, que está ahí en la red de análisis, que también es una forma de aproximarse a las propuestas de datos que tienen pues, también ideológicas que son interesantes. Y que no sé si existe a nivel internacional, que es también una fuente de mejorar, porque es gratuita y está ahí. Una propuesta de operacionalización que se podría compartir entre colegas de otros sitios para proponer. Muy bien, dejamos aquí esta parte de la sesión.